Hola amigos, ¿qué tal están? Saludos cordiales. En este vídeo vamos a ver la segunda parte del montaje de un cuadro para piscina con motor trifásico. Ya hicimos la primera parte donde pusimos las líneas de alimentación hacia los termomagnéticos, además del transformador y la línea de tierra, y nos quedó pendiente para esta segunda parte lo que es el montaje de la línea de alimentación hacia el guardamotor y el contactor que van para el motor, y además la línea de maniobra que es la que alimenta el reloj y controla el contactor. Aquí vemos el esquema del circuito y aquí están marcadas las conexiones que realizamos en el vídeo anterior. Desde el bornero al diferencial, desde el diferencial pasamos directamente al termomagnético tripolar y luego volvimos con los puentes de fase hacia los termomagnéticos bipolares. También realizamos la conexión hacia el transformador, desde el transformador hacia el bornero que van a los focos de la piscina, y además realizamos la conexión de los 3 cables de tierra. A continuación vamos a colocar los cables que van desde el termomagnético tripolar hacia el guardamotor. Colocamos el primer cable negro, cable de 2,5 milímetros cuadrados, termomagnético de 16 amperios. Cable negro hacia el guardamotor. A continuación, cable marrón o café igualmente al guardamotor, aunque realmente este es un protector magnetotérmico y también es un protector magnetotérmico pero regulable, podíamos prescindir de este y utilizar solo este, pero yo particularmente prefiero siempre poner un termomagnético por delante del guardamotor. Hemos colocado el cable marrón y a continuación colocamos el cable gris. Siempre es bueno dar un tirón para ver que está bien apretado. Ya quedó colocado
la línea desde el termomagnético al guardamotor. Aquí tenemos marcados los cables que hemos colocado del termomagnético al guardamotor, y a continuación vamos a colocar los cables que van del guardamotor hacia el contactor. Cable negro. Hay que llevar siempre el mismo orden de cables. Cable negro. Cable marrón. Y cable gris. Este contactor tiene 4 contactos, 3 abiertos y un auxiliar cerrado. Aunque la mayoría de los contactores traen el auxiliar abierto, pero este trae el auxiliar cerrado. Cuando trabajéis con contactores, siempre tened presente ese detalle. Tiramos y ha quedado muy fuerte, que es lo importante. Ya quedó la línea de guardamotor a contactor. Y ya por fin de la línea de fuerza solo nos quedan los cables que van desde el contactor hacia el motor, que en este caso irá al bornero, que es donde va conectado el motor. Cable negro. Vamos a terminar de colocar aquí cable negro, que es la U del motor. Se marcan UV y W las salidas hacia el motor.
cable marrón o café, a la borna V, y cable gris que va a la borna W. Aunque realmente en el motor conectaremos en U1, V1, W1. Ya quedó completa la línea de fuerza desde el termomagnético al guardamotor y hacia el contactor y el motor. Ya solo nos queda la línea de maniobra y vamos a ver su funcionamiento. Tenemos la fase y el neutro. Al neutro van conectadas la lámpara, un contactor y el reloj. El reloj está conectado continuamente entre fase y neutro. Cuando cierra el reloj, cierra este contacto y activa el contactor. Pero previamente debemos colocar un conmutador que tenemos aquí, donde podemos elegir de forma automática a través del reloj o de forma manual directamente a través de esta línea donde alimentamos el contactor y la lámpara de señalización. Vamos a colocar los elementos primeramente que van conectados al neutro. Aquí conectamos el neutro al termomagnético, cable 1,5 milímetros cuadrados, termomagnético de 10 amperios. Neutro para alimentar el motor del reloj. Neutro para alimentar la bobina del contactor A2. Y aquí el neutro para alimentar la lámpara de señalización. Y ya hemos terminado las conexiones de neutro, de maniobra. Hemos realizado las conexiones de neutro, neutro hacia el reloj, hacia el contactor y hacia la lámpara de señalización. A continuación vamos a realizar la conexión directa de fase hacia el reloj y hacia el común del conmutador. Fase de maniobra
hacia el reloj. Vamos a quitar el neutro puesto que entra por debajo. Volvemos a poner el neutro. Tenemos fase hacia el reloj y hacia el conmutador. El conmutador realmente son dos interruptores a los cuales se les hace un puente y funciona como si fuera un conmutador. Este cable de entrada que estoy conectando es el cable común del conmutador que alimenta los dos interruptores. Ahí quedó, con lo cual ha quedado conectada la línea de fase. Hemos realizado la conexión de fase al reloj y de fase al conmutador. A continuación vamos a realizar la conexión del conmutador hacia el reloj, o sea, sería el mando automático. Aquí tenemos las dos bornas del contacto del reloj. Conectamos en la borna inferior. Aquí quizá y vamos al contacto automático. Este es el contacto automático. Ya quedó la conexión de automático hacia el contacto del reloj. Aquí está marcada la última conexión realizada, desde el conmutador hasta el contacto del reloj. Y ya para terminar el montaje nos queda la unión de 4 cables. El manual, la salida manual del conmutador, el contacto de salida del reloj, que son 2, el cable del contactor son 3 y el cable de la lámpara son 4. Aquí tenemos los cables. Este viene al reloj, el del contacto del reloj ha quedado bien. Este viene al A1 del contactor, la bobina del contactor. Quizás sea mejor aflojar el gris.
la bobina del contactor, volvemos a colocar el cable gris. Ya llevamos dos cables, el del reloj, el de la bobina del contactor, el que viene al conmutador, que es el que da la orden manual, y como cuarto cable el cable de la lámpara de señalización. Con lo cual ya tenemos realizadas las 4 conexiones y por consiguiente el circuito está completo. Conexión 1, conexión 2, conexión 3 y conexión 4. Una vez terminado el circuito, vamos a ver las conexiones tanto de entrada como de salida. Neutro de entrada, fase R negro entrada, fase S marrón entrada, fase T gris entrada y aquí entrada de la línea de tierra. Estos dos cables L y L, salida para los focos. Aquí tenemos negro, marrón y gris, que son las 3 fases, junto con el de tierra, que van para el motor. Aquí tenemos el motor trifásico, cable de tierra conectado en la parte inferior, fase 1, fase 2, fase 3 y aquí las pletinas, que son las que realizan la estrella, puesto que este motor es 220, 380 o 230, 400, vale para las dos tensiones y hay que conectarlo en estrella. Como vemos, las 3 fases de entrada y la conexión en estrella, el punto de conexión común a las 3 bobinas. Vamos a realizar la prueba de funcionamiento, aunque debo advertir que el motor no va a funcionar, puesto que aquí en casa tengo red monofásica y el motor lógicamente es un motor trifásico, aunque en otros montajes he puesto en funcionamiento un motor trifásico, pero pequeño, y lo he puesto a funcionar con un condensador o capacitor. Pero hemos visto las conexiones y lo importante es ver el funcionamiento del foco, de los focos, en este caso una lámpara dicroica, y cómo entraría el contactor tanto de modo manual como automático. Primeramente activamos los focos dando al termomagnético de 16 amperios. Ahí tenemos la lámpara dicroica en funcionamiento. Apagamos y aquí damos al motor en forma automática. Hay que activar el reloj para que llegue a la hora programada y ya entró
el contactor, con lo cual el motor debe estar funcionando. Cuando ya el reloj pasa el horario programado, el contactor se abre. Si queremos activarlo de forma manual, no tenemos más que dar aquí al botón manual. Manual, automático, y ya el reloj entró. Tiene una programación corta, como habéis visto. Se pueden realizar cuantas programaciones se quiera en un periodo mínimo de 15 minutos durante las 24 horas. Y 0. Como siempre, gracias por vuestra atención.